En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La nefropatía diabética es una complicación grave de la diabetes tipo 1 y 2. También se le llama enfermedad renal diabética. En Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 3 personas con diabetes padece de nefropatía diabética. La enfermedad renal puede evolucionar y convertirse en insuficiencia renal, a la que también se le llama enfermedad renal en etapa terminal. La insuficiencia renal es una afección que pone en riesgo la vida. En esta etapa, las opciones de tratamiento son la diálisis o el trasplante de riñón. ¿Cuándo se debe consultar con un médico? A continuación conversamos con el Dr. Luis A. Díaz Cruz, nefrólogo del Hospital Metropolitano. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y continuamos aquí con el doctor Luis A. Díaz Cruz, quien es nefrólogo del Hospital Metropolitano, hablando de la importancia de cuidar de nuestro riñón y de obtener diagnósticos tempranos para evitar que ese daño sea acumulativo y sobre todo que cuando lleguemos al nefrólogo estemos en estadios demasiado avanzados y lamentablemente quizás la única solución sea el trasplante de riñón. Vamos a hablar de nefropatía diabética. ¿Qué es? Nefropatía diabética, progreso de la enfermedad de la diabetes, se define como aquel paciente que tiene pérdida de función asociado a pérdida de proteínas en orina. Usualmente no deberíamos de perder más de 30 miligramos de albúmina en orina. Ya la nefropatía son pacientes que pasan esa cantidad. Se conoce como microalbuminuria y macroalbuminuria, dependiendo cuánta proteína pierdan. La proteína está directamente relacionada a riesgo de progresión de enfermedad. Por eso es que para nosotros es bien importante control de las condiciones como mencionaba anteriormente, y los medicamentos que mencioné anteriormente con Luz, los inhibidores de los SGLT2, trabajan sobre esa parte. La finalidad es tratar de disminuir esa pérdida de proteínas para evitar o disminuir el tiempo de riesgo de progresión. Y se ve y se puede notar cuando uno orina si hay alguna diferencia en el orín que sea normal versus ese. La queja usualmente va a ser que está haciendo mucha espuma. El paciente que tiene mucha proteína en orina puede presentar más espuma en el área de la orina, que principalmente, por regla general, es lo que ellos van a presentar. ¿Comer exceso de proteína también puede desayudar al riñón? Sí, el exceso de proteína, sobre todo proteína de origen animal, se ha visto que promueve factores de inflamación que eventualmente sí inflaman y hacen progresión de enfermedad y pérdida de función, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad avanzada, entiéndase una enfermedad etapa 3, etapa 4. O sea, que no se debe abusar entonces de la proteína, ni aún la que viene en polvo, vegetariana y todo ese tipo de cosas. No, de hecho hay un movimiento ahora que nos lleva más hacia lo que vendría siendo la proteína de origen vegetal y ahí se recomienda. Pero en la dieta los cambios que podemos hacer es movernos más a una dieta tipo mediterránea. Más pescado, más pollo, menos carne roja, más legumbres, frutas, vegetales, ese tipo de cosas. Y si hacemos eso, pues vamos a lograr mantener una buena función. ¿Qué síntomas puede dar esa nefropatía diabética? Síntomas propios de nefropatía no podemos definirlos, pero sí van asociados a qué tanta pérdida de función voy a tener. Entonces, si el paciente está perdiendo función, el paciente puede empezar a hincharse, ¿verdad? Presentar edema de los pies, de las manos, pérdida de apetito, malestar general, picor en la piel, pero ya estos son síntomas que presentan los pacientes con enfermedad renal avanzada, que no necesariamente van a ser por la nefropatía. O sea que los síntomas van a ser similares cuando hablamos de problemas del riñón, Exactamente. sea diabético o no. Exactamente. Porque tenemos un porcentaje de la población que padece los riñones diabéticos. Sí. O sea, eso lo sabemos. Cuando se diagnostica esta nefropatía diabética, ¿qué pronóstico le damos a ese paciente? Y ese paciente tiene que ir automáticamente a diálisis para prolongar y tener calidad de vida. No necesariamente. La diálisis usualmente, como yo le digo a mis pacientes, diálisis no es un número, pero por regla general, el paciente que tiene una filtración por debajo de 15 ya se considera un paciente con fallo renal. Y entonces hay que estar monitorizando los síntomas. Síntomas los que mencionamos anteriormente. Que el paciente no esté urémico, que son el exceso de toxinas en la sangre, o sea, que el paciente no esté vomitando, que no tenga presiones descontroladas, que no esté con problemas de apetito, edema en exceso, todas esas cosas. O sea que hay que mirar bien y diagnosticar bien a los pacientes para saber. O sea, pero una persona con nefropatía diabética no necesariamente va a llegar a diálisis. No necesariamente, no. Como mencionaba anteriormente, pacientes tenemos la sospecha de que tienen nefropatía diabética, entonces hacemos ajustes para evitar que progrese.
el gold standard para diagnosticar el paciente tiene nefropatía diabética, vemos los síntomas, vemos que hay pérdida de proteínas en orina, que hay pérdida de función. Se podría hacer una biopsia, pero la realidad es que no tenemos que exponer al paciente a eso porque no nos va a cambiar el manejo. La biopsia nos va a decir qué tanta progresión o estadio de esclerosis hay a nivel renal, pero no nos va a cambiar el manejo. ¿Y cómo la tratamos? ¿Cuál es el tratamiento que le brindamos a ese paciente? Lo más esencial va a ser un control glicémico excelente. Control glicémico, como mencionamos, una buena dieta, sus medicamentos hay que ser bien al día con sus medicinas, ¿verdad? Si es bien compliant, utilizar sus medicamentos, control de presión, la dieta, el ejercicio. Eso ayuda a prevenir la progresión de la enfermedad. Le pregunto, el paciente con nefropatía diabética, su alimentación es un poquito más exigente, si lo podemos poner de esta manera, que quizás el resto de la población. Probablemente sí, porque una persona que no tenga la condición pues quizás puede ser un poquito más liberal en la dieta. La realidad es que todos deberíamos de adoptar ese tipo de medidas para evitar en algún momento llegar a presentar síntomas similares, pero el paciente con nefropatía pues ya es un paciente que está a más riesgo. O sea, porque conozco mucha gente que no necesariamente son diabéticos, pero tienen problemas del riñón. Entonces son personas que pues tienen que comer de cierta manera, las combinaciones de los alimentos, o sea, no pueden extralimitarse demasiado. No se puede abusar, definitivamente. Y he sabido de clases de cocina que se le dan a estos pacientes para que aprendan a jugar y ese tipo de cosas ¿verdad? Con los alimentos. ¿Hay algún tipo de alteración fisiológica cuando se tiene la nefropatía diabética? ¿Me altera algún otro sistema, función del cuerpo? Bueno, principalmente, como te mencionaba, van más asociados a la pérdida de función. Los pacientes con nefropatía también tienen muchas veces neuropatía, pero todo va asociado a los cambios microvasculares que ellos están presentando. O sea que por lo general este paciente se va a quedar, mira, tengo mucho picazón o adormecimiento de los pies, las manos, pérdida de visión. Todo es una bola de nieve, como decimos, de eventos que se van agrandando y empeorando la como una cadena, ¿verdad? Que van unidos, sí. los anillos unos con otros, y entonces empiezan una cosa y sigue dañando por ahí para abajo lo demás. Por eso la importancia de que ese paciente de diabetes tipo 2 mantenga en control su condición. Yo creo que mientras más controlado, menos, ¿verdad? Daño va a haber. Puede haber algo, pero va a ser menor. Bien importante. Recibo muchos pacientes que llega antes de mí, llega primero donde mí antes que ir al endocrinólogo y le coordinamos la cita para que tenga manejo con el endocrinólogo, porque es bien importante el manejo multidisciplinario. El endocrinólogo y nosotros pues ayudamos a que ese paciente esté más controladito. O sea, que es importante que se mantenga unido. Yo siempre también pienso que recibir la orientación de un buen nutricionista licenciado en nutrición es importante, porque quizás yo puedo tener una idea, doctor, de cómo alimentarme, pero cuando uno tiene condiciones como esta, siempre esa orientación es base e importante para manejar mejor, ya sea cuando salga a comer, puedo entonces hacer combinaciones, o yo cocinar en casa. Exactamente. De hecho, una de las metas que tenemos en la oficina es eventualmente traer con nosotros un nutricionista, o sea, preparar el equipo multidisciplinario para esos pacientes. Es importante porque definitivamente yo creo que hay que aprender a hacer combinaciones. No nos podemos dejar llevar, ¿verdad? Por esos menús ricos de mucha fritura y muchas cosas, esos samplers que ponen ahí, tanta cosa que... Mucho mofongo. No, pero no solo el mofongo, son los orullitos, entonces las empanadillitas, entonces que si la carne frita, que el chicharroncito de pollo, cuando usted viene a ver... Sí. Entre la grasa, la sal y todas las demás cosas. Definitivamente. Estamos entonces haciendo daño. Sabemos que en Puerto Rico mucha de la gente, que hoy diríamos que más del 50% de la gente que se dializa son diabéticos tipo 2. Sí, un gran número de esos pacientes son diabéticos. Y pues como mencionaba, tristemente la mayoría de estas personas quizás no llegaron a tiempo. Quizás llegaron ya un poquito tarde, porque hay muchos medicamentos que podemos usar, pero hay cierta cantidad de función que ya no nos lo permite. O sea, si el paciente te llega ya bien avanzado, es bien limitado lo que tenemos. Y como yo le digo a los pacientes, no es prevención de progresión. Si ya llegaste bien adelantadito, pues probablemente es difícil. Y si corre en la familia la diabetes, desde jovencito hacer ajustes. Hay que hacer ajustes desde temprano, sobre todo en estilos de vida, y hago mucho hincapié en eso a los pacientes. No espera a los 50 ni a los 45 años para empezar a hacer cambio. Usted tiene que empezar temprano y yo siempre le digo a los padres, doctor, tenemos que dar el ejemplo y nuestros hijos enseñarle a cuidarse. Exactamente. Voy a seguir dialogando con el doctor Luis A. Díaz Cruz, nefrólogo del Hospital Metropolitano. Vuelvo y repito, el teléfono de su oficina 787-999-8915. Regresamos en breve.
Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.